¿cómo es posible que 9 caballeros, que juraron vivir en la más absoluta pobreza, se convirtieran en menos de 2 décadas en una organización capaz de financiar las guerras de reinos enteros? ¿Y por qué las crónicas sarracenas describen sus ataques no como una táctica militar, sino como una catástrofe sobrenatural, una avalancha de acero y fe que era imposible detener? La historia de la Orden del Temple no es una leyenda piadosa sobre monjes guerreros. Es el frío y brutal relato de la creación de la primera corporación transnacional del mundo, un imperio invisible forjado en el fuego de las cruzadas, un poder que no respondía ante reyes ni emperadores, sino solo, teóricamente, ante Dios. Y esta es su verdadera historia, despojada de mitos y leyendas. Comienza en el año 1119, en las polvorientas y peligrosas calles de Jerusalén. El recién nacido reino cruzado es una isla cristiana en un océano de hostilidad. Los peregrinos que viajan desde la costa son masacrados en los caminos. Es entonces cuando un noble francés, Hugo de Payns, y 8 de sus compañeros se presentan ante el rey Balduino II. Su propuesta es audaz, casi suicida: crear una orden de monjes que empuñen la espada para proteger a los viajeros. Hacen los 3 votos monásticos: pobreza, castidad y obediencia. El rey les concede un ala de su palacio, construido sobre las ruinas del templo de Salomón. Nacen así los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, los templarios. Su sello original muestra a 2 caballeros montando un solo caballo, un símbolo de su pobreza y hermandad. Pero esta imagen humilde es el disfraz más brillante de la historia. Durante casi una década, la orden apenas crece. 9 caballeros, luego 20, luego quizás 50, un número insignificante. Pero no estaban ociosos, estaban creando algo nuevo, una máquina de guerra perfecta. Forjaron una regla, un código de conducta de más de 700 cláusulas que regulaba cada segundo de sus vidas. Prohibido jugar a los dados, prohibido cazar con halcones, prohibido llevar zapatos puntiagudos, pero lo más importante, prohibido retirarse de la batalla a menos que la proporción fuera de 3-1 en su contra, e incluso entonces, solo si el maestre lo ordenaba. Romper filas era la máxima deshonra, significaba la expulsión, y para un templario, la expulsión era peor que la muerte. Crearon la primera unidad militar profesional y permanente de Europa desde la caída del Imperio Romano. Mientras los ejércitos feudales eran una turba de nobles vanidosos que luchaban por la gloria personal, los templarios eran una unidad cohesionada. No luchaban por la fama, luchaban por la orden y por Dios. Su táctica era simple y aterradora: una carga de caballería pesada en formación de cuña, un ariete humano que se estrellaba contra las líneas enemigas. No se detenían, no flanqueaban, simplemente avanzaban, aplastando todo a su paso. Los cronistas musulmanes escribían sobre ellos con una mezcla de horror y admiración. No los veían como soldados, sino como ángeles de la muerte. La prueba de fuego llegó en el año 1177, en la batalla de Montgisard. El gran sultán Saladino, el unificador del Islam, invadió el reino de Jerusalén con un ejército de 26.000 hombres. El rey Balduino IV, un adolescente leproso, apenas pudo reunir a unos pocos miles de soldados, incluyendo a unos 80 templarios. La situación era desesperada. Pero en el momento crítico, los templarios, liderados por su maestre, se lanzaron a la carga, cuesta arriba, contra una fuerza inmensamente superior. Fue una locura suicida. Pero funcionó. La carga templaria rompió el centro del ejército de Saladino, sembrando el pánico. La guardia personal del sultán fue aniquilada. Él mismo apenas escapó, huyendo en un camello de carreras. La victoria fue total, casi milagrosa. 500 cruzados, incluyendo a esos 80 monjes de élite, habían derrotado a 26.000 guerreros veteranos. El nombre de los templarios resonó en toda la cristiandad y en todo el mundo islámico. Las donaciones llovieron. Los reclutas más nobles y valientes de Europa acudieron en masa a unirse a sus filas. Ya no eran 9 caballeros pobres,
se estaban convirtiendo en una leyenda. Pero las leyendas se pagan con sangre. Por cada victoria gloriosa había decenas de escaramuzas brutales, asedios agotadores y patrullas mortales. Su crueldad en la batalla era tan legendaria como su valor. No tomaban prisioneros a menos que fueran de alto rango y pudieran ser canjeados. Para ellos, la guerra era un acto de purificación religiosa, y el enemigo una encarnación del mal que debía ser exterminada. Los reyes de Europa jugaban a la guerra pidiendo dinero prestado. Los templarios poseían el dinero, librando una guerra real. Su fe no era una meditación tranquila en un monasterio, era un arma afilada, templada en la disciplina más estricta que el mundo había conocido. ¿Qué los hacía tan letales? ¿Era realmente su devoción a Dios o una disciplina tan férrea que convertía a simples hombres en una fuerza de la naturaleza? Si tuvieras que apostar tu vida, ¿en qué confiarías? ¿En la fe ciega o en la disciplina de hierro? Escribe tu elección en los comentarios. La sangre y el acero les trajeron gloria, pero el verdadero poder no se forjaba en el campo de batalla, sino en la piedra y el mortero, en el control del territorio. Tras la primera cruzada, la Tierra Santa era un espejismo de seguridad. Un peregrino podía desembarcar en Jaffa y no llegar nunca a ver los muros de Jerusalén. Los caminos eran un laberinto de muerte, infestados de bandidos sarracenos y señores cristianos renegados por igual. El desierto no perdonaba la debilidad, y cada garganta, cada oasis, podía ser una trampa mortal. Era un problema logístico que ningún rey de Jerusalén podía resolver. Sus recursos eran limitados, sus lealtades frágiles. Aquí es donde los templarios demostraron que su genio no era solo militar, sino estratégico. Comprendieron una verdad fundamental: quien controla las rutas, controla el reino. No se limitaron a patrullar los caminos, los rediseñaron. Construyeron una cadena de fortalezas y puestos de avanzada que se extendía desde la costa hasta el interior. No eran simples castillos, como los que salpicaban el paisaje europeo. Eran máquinas de guerra autosuficientes. El crack de los caballeros, que más tarde pasaría a los hospitalarios, o su propia fortaleza de Château Pellegrin, eran maravillas de la ingeniería militar, capaces de resistir asedios durante años. Tenían sus propias cisternas, sus propios molinos, sus propios talleres. Eran ciudades en miniatura, pobladas por monjes guerreros y una legión de sargentos, artesanos y sirvientes. Cada fortaleza era un nudo en una red que cubría toda la Tierra Santa. Desde estas bases, los templarios lanzaban patrullas blindadas. Grupos de 10 a 20 caballeros, acompañados por sargentos y arqueros turcos, peinaban el desierto. No esperaban a ser atacados. Practicaban una estrategia de dominio proactivo. Sus incursiones punitivas contra las tribus beduinas o las aldeas que daban cobijo a los bandidos eran legendarias por su rapidez y brutalidad. No buscaban conquistar tierras para un rey, buscaban crear zonas de seguridad, y lo consiguieron. Viajar bajo la protección de la bandera blanca y negra de los templarios se convirtió en la forma más segura de atravesar el país. Cobraban por esta protección, por supuesto, no en dinero directamente, pero sí en influencia, en donaciones, en concesiones de tierras. Los nobles locales, incapaces de proteger sus propios dominios, les cedían aldeas, granjas y molinos a cambio de seguridad. La orden empezó a acumular una cartera de propiedades que la convirtió en el mayor terrateniente del reino de Jerusalén. Se convirtieron en un estado dentro de un estado. Tenían su propia jerarquía, sus propias leyes, su propio ejército. No debían lealtad a ningún barón o conde local. Su única autoridad en la tierra era el Papa en Roma, a miles de kilómetros de distancia. Imagina ser un rey en Jerusalén. Tu poder es nominal. Tus varones conspiran constantemente. Y en el corazón de tu reino hay una organización militar y económica que es más rica, está mejor organizada y es más letal que tu propio ejército. ¿Les verías como tus salvadores o como una amenaza mortal para tu corona? El control del territorio les dio poder, pero también conocimiento.
Sus patrullas no solo cazaban bandidos, recopilaban información. Conocían cada pozo, cada sendero oculto, cada paso de montaña. Sus guías locales, a menudo musulmanes o cristianos orientales, les proporcionaban una red de inteligencia que superaba con creces a la de cualquier monarca cruzado. Sabían cuando una caravana partía de Damasco, cuando un ejército se reunía en el Cairo. Esta información era poder en su forma más pura. Se convirtieron en los guardianes de los caminos, pero también en los señores del desierto. Se adaptaron a un entorno hostil de una manera que los nobles europeos, que soñaban con sus verdes feudos, nunca pudieron. Aprendieron a encontrar agua, a navegar por las estrellas, a respetar el calor del mediodía. Su famosa túnica blanca sobre la cota de malla no era solo un símbolo, era una tecnología adaptativa, reflejando el sol abrasador y protegiendo el metal del calor. Este dominio del entorno, esta fusión de disciplina militar occidental con el conocimiento práctico oriental, fue el secreto de su éxito inicial. No solo importaron un modelo de guerra europeo, crearon uno nuevo, híbrido y perfectamente adaptado a las condiciones de la frontera. Pero su base de operaciones, su centro neurálgico, estaba en Jerusalén, en el lugar más sagrado y volátil del planeta, el Monte del Templo. El cuartel general de la Orden se estableció en la mezquita de Al-Aqsa, en el Monte del Templo. Los cruzados creían que era el emplazamiento del Templo de Salomón. Para los templarios, este lugar era el centro del universo, el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Durante los primeros 9 años de su existencia, la Orden aceptó muy pocos miembros nuevos. ¿Qué hacían 9 caballeros en un complejo palaciego tan vasto? Las crónicas guardan un silencio desconcertante. Este silencio ha sido el lienzo sobre el que se han pintado las leyendas más fantásticas. La búsqueda del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de los secretos de la construcción del templo. La verdad, sin embargo, es probablemente mucho más pragmática y, en cierto modo, mucho más asombrosa. Mientras los reyes y los místicos buscaban reliquias que pudieran otorgar poder espiritual, los templarios quizás encontraron algo infinitamente más valioso. Una idea que cambiaría el mundo, la idea de un sistema financiero global. Los peligros de los caminos no eran solo físicos. Un peregrino o un noble que viajaba a Tierra Santa no podía llevar consigo grandes sumas de oro. Sería una invitación abierta al robo y al asesinato. Los cambistas y los banqueros italianos ofrecían soluciones, pero eran caras y, a menudo, poco fiables. Los templarios, desde su posición de control de los caminos y su reputación de incorruptibilidad, idearon una solución revolucionaria. Crearon lo que hoy llamaríamos un cheque de viajero. Un noble en Londres podía depositar su oro en la casa del temple de la ciudad. A cambio, recibía una carta de crédito, un pergamino con un código cifrado. Al llegar a Jerusalén, presentaba ese pergamino en el cuartel general de la Orden y, tras verificar el código, recibía la misma cantidad de oro, menos una pequeña comisión por el servicio. Fue un golpe de genio. Eliminaba el riesgo del transporte físico del dinero. Era seguro, fiable y estaba respaldado por la organización militar más temida de la época. ¿Quién se atrevería a robar a los templarios o a falsificar sus documentos? El sistema se extendió rápidamente por toda Europa. La Orden tenía encomiendas o preceptorías en casi todos los países de la cristiandad. Esta red de sucursales se convirtió en la primera red bancaria internacional. Los reyes y los papas empezaron a usarla. Era más eficiente y seguro que cualquier otra cosa disponible. La Orden del Temple se convirtió en el banco más fiable del mundo. Su cuartel general en París se convirtió en el centro financiero de Europa, una fortaleza donde se guardaba el tesoro real de Francia. La imagen de los 2 caballeros en un solo caballo se había vuelto irónica. La Orden que había hecho voto de pobreza se estaba convirtiendo en la organización más rica del planeta. Su poder ya no se medía solo en el número de caballeros que podían alinear en el campo de batalla, sino en las deudas que los reyes tenían con ellos. Podían financiar una cruzada o impedirla simplemente negando el crédito.
se convirtieron en los tesoreros de la cristiandad. Este salto de la guerra a las finanzas no fue accidental. Fue el resultado de una mentalidad única. Eran monjes acostumbrados a la disciplina, a la administración meticulosa y al mantenimiento de registros, y eran guerreros, pragmáticos y centrados en la eficiencia. Aplicaron la misma disciplina que usaban en la batalla a la gestión del dinero. Sus registros eran impecables, su logística inigualable. Mientras el resto del mundo feudal funcionaba a base de lealtades personales y promesas vagas, los templarios funcionaban con libros de contabilidad y contratos cifrados. Se adelantaron a su tiempo en varios siglos. Inventaron mecanismos financieros complejos, como las hipotecas, las anualidades y la gestión de patrimonios. Si un noble se iba a las cruzadas, podía dejar sus tierras bajo la administración de los templarios. Ellos las gestionarían, recaudarían los ingresos y le entregarían los beneficios a su regreso, o a sus herederos, si no volvía. La confianza que inspiraban era absoluta, pero este nuevo poder, el poder del dinero, era un arma de doble filo. Los sacó de los polvorientos campos de batalla de Outremer y los introdujo en los perfumados y venenosos pasillos del poder europeo. Y aquí, los enemigos no llevaban cimitarras, sino sonrisas amables y dagas ocultas. La transición de la espada al libro de contabilidad fue su mayor triunfo, pero también sembró la semilla de su propia destrucción. El oro, a diferencia del acero, no solo mata al enemigo, también puede corromper el alma de su dueño. Y los templarios pronto descubrirían que el mundo de las altas finanzas era un campo de batalla mucho más peligroso que cualquier desierto de Siria. La red de encomiendas templarias se extendió por Europa como un sistema nervioso. Desde Escocia hasta España, desde Portugal hasta Polonia, sus distintivas iglesias redondas y sus granjas fortificadas se convirtieron en una parte familiar del paisaje. No eran solo monasterios o cuarteles, eran los nodos de un imperio económico sin precedentes. Cada encomienda era una unidad de producción agrícola altamente eficiente, que generaba excedentes que se enviaban a Tierra Santa para financiar la guerra, o se invertían en los mercados locales. Estaban exentos de casi todos los impuestos locales por decreto papal. No pagaban peajes, no estaban sujetos a la justicia de los señores feudales o de los reyes. Eran, en esencia, la primera zona franca de la historia, una entidad supranacional que operaba con sus propias reglas. Este estatus privilegiado, combinado con su creciente riqueza, comenzó a generar resentimiento. Originalmente vistos como héroes y mártires de la fe, ahora eran cada vez más percibidos como banqueros arrogantes y usureros. La usura, el préstamo de dinero con interés, estaba prohibida por la Iglesia. Los templarios, con su astucia legal, encontraron formas de evitar esta prohibición. No cobraban intereses, sino alquileres por el dinero, o incluían multas por retrasos en el pago que, en la práctica, funcionaban como intereses. Se convirtieron en los prestamistas de la élite europea. Si un rey quería ir a la guerra, si un obispo quería construir una catedral, acudía a los templarios, y ellos prestaban. Pero la deuda es una cadena, y los reyes no disfrutan de estar encadenados, especialmente a un grupo de monjes que, en teoría, han jurado pobreza. Imagina que eres un rey que debe su trono y su vida a los templarios. Te han financiado, han luchado por ti, han protegido tu tesoro. ¿Sentirías gratitud? ¿O un miedo helado al darte cuenta de que su poder es mayor que el tuyo, que su lealtad no es hacia ti, sino hacia su propia orden? El veneno de la envidia comenzó a extenderse. Se susurraba que sus ceremonias de iniciación eran secretas y heréticas, que escupían sobre la cruz, que adoraban a un ídolo llamado Baphomet. Estos rumores, al principio, fueron desestimados, pero arraigaron en el fértil suelo del resentimiento popular y aristocrático. La gente común veía sus vastas propiedades y no veía a los pobres caballeros, sino a señores inmensamente ricos. Los nobles locales veían su independencia y no veían a los siervos de Dios, sino a competidores arrogantes. Y los reyes veían su poder financiero y no veían a sus aliados,
sino a sus amos. La orden estaba atrapada en una paradoja. Para cumplir su misión en Tierra Santa, necesitaban dinero. Para conseguir dinero, se convirtieron en banqueros. Al convertirse en banqueros, se volvieron indispensables, pero también odiados. Los monjes guerreros se estaban convirtiendo en diplomáticos y financieros, vestidos con la misma túnica blanca. El gran maestre en París o en Londres era una figura política de primer orden, un consejero de reyes, un mediador en disputas internacionales. Pero, ¿se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo? Esta pregunta se cernía sobre la orden como una nube de tormenta. Su disciplina interna seguía siendo férrea, pero el mundo exterior ya no veía el ascetismo, solo la riqueza. Veían los castillos, no las oraciones. Veían el oro, no el sacrificio. Se habían vuelto demasiado exitosos, demasiado eficientes. Su independencia era una afrenta al creciente poder de los estados nacionales. En un mundo que se estaba centralizando en torno a las monarquías, los templarios eran una anomalía, un estado sin fronteras, una corporación con su propio ejército. Eran el pasado y el futuro al mismo tiempo, un vestigio de la idea de una cristiandad unida y un presagio de las futuras corporaciones globales. Su caída no sería el resultado de una sola traición o de una conspiración repentina. Sería la culminación de un siglo de envidia acumulada, de deudas impagadas y de un miedo profundo a su poder silencioso y omnipresente. El edificio que habían construido era magnífico, pero sus cimientos se estaban pudriendo por el resentimiento que su propio éxito había generado. Se habían ganado el respeto del mundo, pero habían perdido su afecto. Y en el Juego de Tronos, el afecto, o al menos la apariencia de él, es a menudo más importante que el oro y el acero. ¿Qué es más peligroso para un sistema? ¿La corrupción que nace de la riqueza o la que nace de la ideología? Vota en los comentarios y dinos por qué. Mientras los templarios tejían su red de poder financiero en Europa, en las arenas de Oriente Medio, libraban una guerra muy diferente. Una guerra de sombras, no de ejércitos. Su principal adversario en este conflicto secreto no era el sultán de Egipto, ni el emir de Damasco, sino una orden que era su oscuro reflejo, los nizaríes, conocidos en Occidente por el nombre que sus enemigos les dieron, los asesinos. Gobernados desde fortalezas inexpugnables en las montañas de Siria, como Masyaf, el legendario viejo de la montaña, lideraba una secta chiita ismaelita que había perfeccionado el asesinato político como herramienta de Estado. Sus fedayines, devotos hasta el punto del suicidio, eran el terror de los gobernantes sunitas y de los varones cruzados. Se infiltraban en las cortes y en los campamentos militares y apuñalaban a sus objetivos a plena luz del día, a menudo sin intentar escapar, para demostrar la certeza de su fe y el largo alcance de su líder. Eran el servicio de inteligencia más temido de su tiempo, y la única fuerza que los asesinos respetaban, y quizás incluso temían, eran los templarios. Entre estas dos órdenes secretas, ambas jerárquicas, disciplinadas y dedicadas a una causa que trascendía la vida individual, existía una extraña mezcla de hostilidad mortal y respeto profesional. Era una guerra de espías. Los agentes templarios, a menudo reclutados entre los cristianos orientales o incluso musulmanes convertidos, se infiltraban en las ciudades sarracenas. Los fedayines nizaríes se hacían pasar por mercaderes o monjes para acercarse a sus objetivos cruzados. Los asesinatos de alto perfil eran habituales. Un emir que se preparaba para aliarse con los cruzados era encontrado muerto en su tienda. Un varón cruzado que abogaba por la paz con una facción musulmana era apuñalado en su propio castillo. Ambos bandos utilizaban la desinformación, los agentes dobles y el soborno. Pero a diferencia de la guerra abierta, esta tenía sus propias reglas no escritas. Una leyenda persistente, aunque no confirmada, habla de un encuentro secreto entre un gran maestre templario y el propio viejo de la montaña. No se reunieron como enemigos, sino como los directores de dos agencias rivales, para establecer líneas rojas, para intercambiar información sobre enemigos comunes. Porque a veces los intereses de los templarios y los asesinos
se alineaban. Ambos desconfiaban del creciente poder de grandes unificadores como Saladino. Un sultán fuerte en el Cairo o Damasco era una amenaza tanto para la independencia nizarí como para la supervivencia de los estados cruzados. Así que, a veces, un asesinato cometido por los fedayines beneficiaba directamente a los templarios, y viceversa. ¿Hubo una colaboración activa? La historia oficial no lo dice, pero los cronistas de la época registran eventos extraños, como el momento en que los asesinos pagaban un tributo a los templarios, no como vasallos, sino como una especie de pago por un pacto de no agresión en ciertas áreas. Era una relación compleja, una danza mortal de diplomacia y asesinato. Los templarios aprendieron de sus enemigos, crearon su propio servicio de contrainteligencia, examinando a los nuevos reclutas y sirvientes en busca de infiltrados. Desarrollaron códigos y mensajeros secretos para proteger sus comunicaciones. Se convirtieron en maestros del juego de sombras, tan hábiles en la intriga como en la carga de caballería. Este conocimiento del funcionamiento interno del mundo islámico les dio una ventaja incalculable. Mientras que los reyes y varones recién llegados de Europa veían a los sarracenos como una masa monolítica, los templarios entendían las fracturas, las rivalidades entre sunitas y chiítas, entre árabes, turcos y kurdos, y explotaban estas divisiones con una habilidad consumada. Su pragmatismo a menudo escandalizaba a los cruzados más fanáticos. No dudaban en firmar treguas locales con emires musulmanes si servía a sus intereses estratégicos. A veces, incluso luchaban junto a tropas musulmanas contra otros cristianos. Para ellos, la supervivencia del proyecto cruzado en Tierra Santa era el objetivo final, y estaban dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para lograrlo. Esta guerra secreta los endureció, los hizo más cínicos, más pragmáticos. Les enseñó que la lealtad es una mercancía y que la información es más valiosa que el oro, pero también los aisló. Su secretismo, su disposición a negociar con el enemigo, alimentó las sospechas en su contra. Para muchos en Europa, que veían la cruzada como una lucha simple entre el bien y el mal, las acciones de los templarios parecían sospechosas, casi traidoras. No entendían que en la frontera de las civilizaciones, las líneas entre amigo y enemigo a menudo se desdibujan, y la supervivencia depende de la capacidad de navegar por las sombras. Un mundo donde el honor a menudo debía ceder el paso a la necesidad. El pragmatismo y la disciplina podían ganar batallas de inteligencia, pero no podían proteger a la orden de los demonios internos del alma humana, el orgullo, la envidia y la sed de venganza. Estos demonios se encarnaron en la figura de Gerard de Ridford, gran maestre de la orden, a finales del siglo XII. Un caballero valiente, un líder carismático, pero también un hombre consumido por su odio personal hacia el conde Raimundo de Trípoli, uno de los varones más poderosos y pragmáticos del reino de Jerusalén. Este odio personal sería la chispa que encendería la pira funeraria del ejército cruzado. En el verano del año 1187, Saladino, habiendo unido a Egipto y Siria bajo su mando, reunió al mayor ejército que el mundo islámico había visto en generaciones y se dispuso a borrar a los reinos cruzados del mapa. La única esperanza para los cristianos era unir sus fuerzas y elegir el campo de batalla con cuidado. Raimundo de Trípoli, cuyo feudo era el primer objetivo de Saladino, abogó por una estrategia de paciencia. Aconseja al rey Guido de Lusignan que mantenga al ejército en sus posiciones defensivas, cerca de fuentes de agua, y que deje que el ejército de Saladino se desgaste bajo el sol abrasador del verano palestino. Era un consejo sabio, militarmente sólido. Pero Gerard de Ridford no podía soportar la idea de seguir el consejo de su enemigo. Acusó a Raimundo de cobardía y traición. En una acalorada reunión del Consejo Real, su voz apasionada, llena de fervor cruzado y arrogancia personal, convenció al indeciso rey Guido. La decisión fue tomada. El ejército cruzado marcharía para enfrentarse a Saladino en campo abierto. Fue una sentencia de muerte. El ejército, la mayor fuerza que el reino había reunido jamás, abandonó sus seguras fuentes de agua
y se adentró en un desierto reseco y sin caminos. Saladino, un genio táctico, no tuvo que hacer casi nada. Simplemente dejó que el sol y la sed hicieran su trabajo. Sus ligeras caballerías hostigaban constantemente a la columna cruzada, agotándola, desmoralizándola. La noche del 3 de julio, el ejército cristiano, completamente deshidratado y exhausto, acampó en una meseta árida, dominada por dos colinas conocidas como los Cuernos de Jatín. Abajo, en el valle, podían ver las aguas azules del mar de Galilea, un paraíso inalcanzable. El ejército de Saladino los rodeaba por completo. A la mañana siguiente, la batalla comenzó. No fue una batalla, fue una masacre. Los soldados de a pie, enloquecidos por la sed, rompieron filas e intentaron desesperadamente llegar al lago, solo para ser masacrados por los arqueros de Saladino. Los caballeros, pesadamente armados, apenas podían luchar. Los templarios, fieles a su regla, hicieron lo que mejor sabían hacer: cargar. Una y otra vez, liderados por de Ridefort, se lanzaron en ataques suicidas contra las líneas musulmanas. Pero el valor no puede derrotar a la geografía. Era como golpear una y otra vez contra un muro de acero. Al final del día, el ejército cruzado había dejado de existir. Casi todos fueron asesinados o capturados. El rey Guido fue hecho prisionero, y Saladino ordenó que todos los caballeros templarios y hospitalarios capturados fueran ejecutados. Eran demasiado peligrosos para dejarlos con vida. 230 monjes guerreros fueron decapitados en la tienda del sultán. Solo el gran maestre, Gerard de Ridefort, fue perdonado, un acto de desprecio por parte de Saladino, que lo consideraba la causa del desastre de su propio pueblo. La batalla de Jatín fue la mayor catástrofe militar de la historia de las cruzadas. La invencibilidad es el más peligroso de los mitos. Solo se necesita un hombre arrogante para demostrarlo. En las semanas siguientes, casi todas las ciudades y castillos del reino, privados de sus defensores, cayeron ante Saladino. El 2 de octubre de 1187, 88 años después de su conquista, Jerusalén se rindió. La cruz fue arrancada de la cúpula de la roca. La derrota fue total. Para los templarios, Jatín fue un golpe casi mortal. Perdieron a la mayoría de sus caballeros veteranos, y lo que es peor, perdieron su aura de invencibilidad. Demostraron que, a pesar de su disciplina y su fe, seguían siendo mortales, susceptibles a los mismos errores de juicio y a las mismas pasiones destructivas que el resto de la humanidad. La catástrofe, sin embargo, no los destruyó. Los supervivientes se reagruparon en la ciudad costera de Tiro, y mientras la noticia del desastre llegaba a Europa, provocando una oleada de horror y vergüenza, los reyes más poderosos de la cristiandad comenzaron a tomar la cruz. Una nueva era de la Guerra Santa estaba a punto de comenzar, una guerra de titanes. La caída de Jerusalén conmocionó a Europa. El Papa convocó una nueva cruzada, la tercera, y esta vez la respuesta fue abrumadora. No la liderarían varones menores, sino los tres monarcas más poderosos de la cristiandad: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, el rey Felipe Augusto de Francia, y el legendario Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Era una guerra de reyes, un choque de egos gigantescos, pero detrás de estos titanes, en la sombra, operaba una fuerza más silenciosa, pero no menos decisiva: la Orden del Temple. Para cuando Ricardo y Felipe llegaron a Tierra Santa en 1191, los templarios, aunque diezmados en Jatín, ya se habían reorganizado. Eran los únicos con un conocimiento profundo del terreno, del enemigo y de la política local. Se convirtieron instantáneamente en los consejeros militares más importantes de los reyes cruzados. Ricardo, un brillante estratega militar pero un completo novato en la política de Oriente Medio, dependía enormemente de su experiencia. Los templarios formaban la vanguardia de su ejército en la marcha hacia el sur desde Acre. Lideraron la carga en la batalla de Arsuf, una victoria crucial que salvó a la cruzada del desastre. Pero su papel iba mucho más allá del campo de batalla. Eran, como siempre, los banqueros.
La Tercera Cruzada fue una empresa enormemente cara. Ricardo gastó una fortuna para financiar su ejército. Gran parte de ese dinero fue prestado o depositado en las casas del Temple. Los templarios gestionaron la compleja logística de pagar a miles de soldados y mercenarios. Sin su infraestructura financiera, la cruzada se habría derrumbado antes de empezar. Se convirtieron en la tercera fuerza del conflicto, un poder independiente que perseguía sus propios objetivos, que no siempre coincidían con los de los reyes. Mientras Ricardo soñaba con la gloria de reconquistar Jerusalén, los templarios tenían un objetivo más pragmático: asegurar la supervivencia a largo plazo de un estado cruzado viable, aunque fuera reducido a una franja costera. Sabían que una conquista de Jerusalén sería probablemente temporal y difícil de defender. Esto los llevó a realizar su propio juego diplomático. Mientras Ricardo y Saladino libraban una guerra de honor y caballería, intercambiando regalos y médicos en medio de las batallas, los templarios mantenían sus propios canales de comunicación con el sultán y sus emires. Buscaban un acuerdo negociado, una paz que garantizara sus propiedades y sus castillos. Cuando dos leones luchan, a menudo quien gana es el chacal que espera en las sombras. ¿Eran los templarios esos chacales? ¿O los pastores que intentaban controlar a las bestias salvajes? Su doble juego a veces enfurecía a Ricardo. Veía su pragmatismo como una falta de fervor cruzado, pero no podía prescindir de ellos. Necesitaba a sus caballeros en la batalla y a sus banqueros en la retaguardia. La orden se encontró en una posición de poder sin precedentes, actuando como intermediaria entre los monarcas más grandes de su tiempo y el sultán más legendario del Islam. Manipulaban las ambiciones de estos grandes hombres para sus propios fines. Vendieron la isla de Chipre a Ricardo y luego se la volvieron a comprar cuando él necesitó dinero, convirtiéndola en una de sus bases más importantes durante siglos. Al final, la Tercera Cruzada terminó en un punto muerto. Ricardo, a pesar de sus victorias, no pudo conquistar Jerusalén. Saladino no pudo expulsar a los cruzados de la costa. El resultado fue un tratado de paz que garantizaba a los cristianos el control de una franja costera y el libre acceso de los peregrinos a Jerusalén. Para Ricardo fue un fracaso parcial. Para los templarios fue un éxito estratégico. Habían sobrevivido a la catástrofe de Jatín, habían recuperado parte de su poder y habían asegurado una base para su futura existencia en Tierra Santa. La era de las grandes cruzadas masivas estaba llegando a su fin. La guerra se estaba convirtiendo en un estado de conflicto de baja intensidad, una lucha por la supervivencia en una frontera cada vez más hostil. Y en esta nueva era, la Orden del Temple, con su ejército profesional, su riqueza y su red diplomática, era la única institución verdaderamente preparada para perdurar. Su lealtad ya no estaba clara. ¿Servían a la cruzada, a la corona de Jerusalén o simplemente a sí mismos? La respuesta determinaría su destino. En el Juego de Tronos de Tierra Santa, ¿a quién eran más leales los templarios? ¿A la cruz o a la corona de sus benefactores reales? Deja tu opinión en los comentarios. La paz negociada por Ricardo Corazón de León no duró. Durante el siglo siguiente, el siglo XIII, la situación de los estados cruzados se volvió cada vez más precaria. Las nuevas cruzadas fracasaron. El poder musulmán, ahora bajo la dinastía de los mamelucos en Egipto, se hizo más fuerte y más decidido a expulsar a los francos para siempre. El reino de Jerusalén se encogió hasta convertirse en poco más que un puñado de ciudades costeras. La última capital, el último bastión de la presencia cruzada en Tierra Santa, fue la magnífica y cosmopolita ciudad de Acre. En la primavera del año 1291, el sultán mameluco al-Ashraf, Khalil, llegó ante los muros de Acre con uno de los ejércitos más grandes de la Edad Media. 160.000 soldados, acompañados por un formidable tren de asedio con cientos de catapultas y otras máquinas de guerra. Para defender la ciudad había apenas 14.000 hombres, una mezcla de las guarniciones locales, contingentes de las órdenes militares y algunos caballeros enviados desde Europa.
La ciudad estaba condenada, y todos lo sabían. Muchos de los varones y ricos mercaderes huyeron por mar en los primeros días del asedio, llevándose sus fortunas. Pero las órdenes militares, los templarios, los hospitalarios y los caballeros teutónicos se quedaron. Habían nacido para luchar en Tierra Santa, y ahora morirían en ella. El asedio de Acre fue un infierno apocalíptico que duró 6 semanas. Las catapultas mamelucas lanzaban un bombardeo incesante día y noche, reduciendo a escombros las poderosas murallas de la ciudad. Los defensores luchaban con la ferocidad de la desesperación, reparando las brechas bajo una lluvia de piedras y fuego griego. Los mamelucos lanzaron asalto tras asalto. La lucha en las murallas era una carnicería indescriptible. Los templarios, como siempre, estaban en el corazón de la defensa. Su cuartel general, una formidable fortaleza en la esquina suroeste de la ciudad, era uno de los puntos más fuertes de las defensas. Su gran maestre, Guillaume de Beaujeu, un veterano curtido en décadas de guerra, dirigía la defensa de toda la ciudad. Era un líder respetado, pero incluso él sabía que la causa estaba perdida. El 18 de mayo, los mamelucos lanzaron un asalto general a lo largo de todo el frente. Tras una lucha encarnizada, rompieron las murallas en varios puntos. La ciudad se sumió en el caos. La lucha se trasladó a las calles, una batalla casa por casa. Guillaume de Beaujeu, luchando en primera línea para intentar contener una brecha, fue herido mortalmente por una flecha. Sus caballeros lo llevaron de vuelta al cuartel del Temple. Cuando sus hombres, llorando, le dijeron que la ciudad estaba perdida, sus últimas palabras fueron: «No huyo, estoy muerto». La resistencia organizada se derrumbó. Los que pudieron huyeron hacia los barcos en el puerto. Los que se quedaron fueron masacrados. Pero la lucha no había terminado del todo. Un pequeño grupo de supervivientes, la mayoría de ellos templarios, se atrincheró en su fortaleza junto al mar. Durante 10 días más, este pequeño grupo resistió los asaltos de todo el ejército mameluco. Rechazaron todas las ofertas de rendición. El sultán, furioso por esta resistencia obstinada, ordenó a sus ingenieros que socavaran las torres de la fortaleza. El 28 de mayo, las minas estaban listas. Los mamelucos se lanzaron a un último asalto masivo. Pero cuando cientos de ellos irrumpieron en la torre principal, la estructura, debilitada por los túneles, se derrumbó. La torre se desplomó con un estruendo atronador, sepultando bajo sus ruinas a los últimos defensores templarios y a miles de soldados mamelucos. Fue un final terriblemente simbólico. La última fortaleza de los cruzados en Tierra Santa se derrumbó, llevándose consigo a sus enemigos. Con la caída de Acre, la era de las cruzadas en Oriente Medio había terminado. 200 años de guerra, fe y sacrificio se ahogaron en un baño de sangre a orillas del Mediterráneo. Para los templarios, fue el fin de su razón de ser. Habían sido creados para proteger a los peregrinos y defender Jerusalén. Ahora no había peregrinos que proteger ni Jerusalén que defender. Para cualquier otra organización, habría sido el final. Pero los templarios no eran como cualquier otra organización. Su reino no estaba hecho solo de piedra y tierra. Su verdadero imperio era de pergamino y oro. Y aunque habían perdido su hogar, su imperio estaba a punto de volverse más poderoso que nunca. El mar los había traído a Tierra Santa, y ahora el mar se los llevaba, no hacia el olvido, sino hacia una nueva y peligrosa encarnación de su poder. Los pocos templarios que sobrevivieron a la masacre de Acre escaparon por mar. Se reagruparon en la isla de Chipre, que habían comprado y vendido décadas antes, y que ahora se convirtió en su nuevo cuartel general. La pérdida de Tierra Santa fue un trauma profundo, una crisis existencial para la orden. Su propósito original, la guerra contra el infiel en el Levante, había desaparecido. ¿Qué eran ahora? ¿Un ejército sin guerra? ¿Monjes sin una misión sagrada? Cualquier otra institución se habría marchitado y desaparecido. Pero los templarios se adaptaron, y en esa adaptación se volvieron más formidables, y para el mundo, más peligrosos. En Chipre, la orden se transformó. De ser una fuerza terrestre de ocupación en un continente hostil,
se convirtió en una potencia marítima. Construyeron una flota poderosa, no solo para fines militares, sino también comerciales. Sus barcos transportaban peregrinos a los lugares santos que aún quedaban en manos cristianas, comerciaban con especias de Oriente y con lana de Inglaterra. Sus puertos en Chipre y en el sur de Europa se convirtieron en centros de actividad económica. El genio organizativo que habían aplicado a la guerra y a la banca se volcó ahora en el comercio marítimo. Sus galeras patrullaban el Mediterráneo oriental, protegiendo las rutas comerciales no solo de los piratas musulmanes, sino también de sus rivales cristianos, los venecianos y los genoveses. A veces, la línea entre la protección y la piratería se volvía muy delgada. Un barco mercante que no pagaba por la protección templaria podía encontrarse con problemas en alta mar. Se convirtieron en los amos del mar, al igual que habían sido los amos del desierto. Su imperio financiero, lejos de contraerse, se expandió. Ahora que ya no tenían que financiar la costosa defensa del reino de Jerusalén, sus enormes ingresos de las propiedades europeas se acumularon. Se volvieron más ricos que nunca. Continuaron siendo los banqueros de reyes y papas, pero su actitud cambió. Se volvieron más duros, más pragmáticos, más centrados en el beneficio. El fervor religioso que había animado a los primeros caballeros fue reemplazado por un frío cálculo corporativo. Imagina la mentalidad de un gran maestre de principios del siglo XIV. Has perdido la misión sagrada que definió a tu orden durante 200 años, pero diriges la corporación más rica y poderosa del mundo, con tu propio ejército, tu propia flota y una red de sucursales en toda la cristiandad. Cuando pierdes tu alma, tu propósito sagrado, ¿qué haces con el poder que te queda? ¿Lo abandonas o lo disfrutas y lo expandes? Desde su base en Chipre, soñaban con una nueva cruzada, con la reconquista de Jerusalén. Pero sus planes eran diferentes a los de antes. Ya no se trataba de una oleada de fervor popular liderada por reyes. Era un proyecto geopolítico a gran escala, cuidadosamente planificado y financiado por la propia orden. Un plan para una invasión profesional, utilizando Chipre como plataforma de lanzamiento. Para lograrlo, necesitaban aún más poder, más dinero, más influencia. Se involucraron cada vez más en la política europea, actuando como mediadores, pero también como actores poderosos con su propia agenda. Su independencia se volvió total. Ya no eran simplemente el brazo armado de la Iglesia, eran una potencia por derecho propio, un Estado sin Estado, una corporación cuyo balance general era más grande que el de la mayoría de los reinos. Este fue el cénit de su poder, pero también el punto de máximo peligro. Se habían vuelto tan ricos y tan influyentes que ya no encajaban en el orden mundial. Se habían convertido en una anomalía, un cuerpo extraño en el sistema político de Europa. Sin una guerra santa que justificara su existencia y sus privilegios, empezaron a aparecer un anacronismo inmensamente rico y peligrosamente armado. Se habían convertido en aquello contra lo que, en cierto modo, habían luchado. Un poder sin control, que no respondía ante nadie. La ironía era cruel. Perdieron su hogar en Oriente, pero construyeron un imperio invisible en Occidente. Y sería este imperio, no un ejército sarraceno, el que finalmente los destruiría. La tormenta se estaba gestando, no en los desiertos de Siria, sino en los pasillos del poder de París. A principios del siglo XIV, la Orden de los Caballeros Templarios había alcanzado la cima de su poder. Era un imperio invisible, una red que se extendía por toda la cristiandad, con miles de encomiendas, castillos, granjas, puertos y oficinas financieras. Su cuartel general ya no estaba en la lejana Chipre, sino en el Templo de París, una vasta fortaleza que ocupaba un distrito entero de la ciudad y que servía como el verdadero centro financiero de Europa. El gran maestre, Jacques de Molay, era una de las figuras más influyentes del continente, consultado por reyes y papas. La orden era, en efecto, la primera corporación verdaderamente transnacional de la historia. Tenía su propio ejército permanente,
que seguía siendo una de las fuerzas de combate más disciplinadas del mundo. Tenía su propio sistema bancario, que controlaba las finanzas de la realeza y la aristocracia. Tenía su propia red logística y de inteligencia, y operaba más allá de las fronteras y las leyes de los reinos en los que residía. Se habían convertido en un estado sin fronteras, una potencia que rivalizaba con las monarquías nacionales emergentes. Y ese fue precisamente el problema. El mundo estaba cambiando. La idea medieval de una cristiandad universal unida bajo el Papa se estaba desvaneciendo, reemplazada por la nueva realidad de estados-nación centralizados y gobernados por monarcas ambiciosos. El rey más poderoso y ambicioso de todos era Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso. Felipe estaba construyendo un estado francés moderno, con una burocracia centralizada y un ejército real. Pero para hacerlo, necesitaba desesperadamente dinero. Había devaluado la moneda, expulsado a los judíos y a los banqueros lombardos para confiscar sus bienes, y había entrado en conflicto con el papado por el control de los ingresos de la Iglesia en Francia. Y constantemente, en el corazón de su propio reino, veía el inmenso poder y la riqueza de los templarios, una organización que no pagaba impuestos, que no le debía lealtad y a la que él mismo, el rey de Francia, le debía una fortuna colosal. Para Felipe, los templarios no eran solo unos acreedores molestos, eran una afrenta a su soberanía, un estado dentro de su estado, un tumor que debía ser extirpado. La orden, en su apogeo, se había vuelto complaciente. No vieron el peligro que se cernía sobre ellos. Confiaban en su prestigio, en sus privilegios papales y en la creencia de que eran intocables. Seguían planeando una nueva cruzada, un gran proyecto geopolítico que restauraría su propósito y justificaría su existencia. Pero Felipe tenía otros planes. La destrucción de los templarios no sería simplemente un arresto masivo, sería una operación militar y de propaganda perfectamente coordinada, la primera de su tipo en la historia. Felipe y sus ministros pasaron años preparando el golpe en secreto. Recopilaron testimonios de templarios renegados, fabricaron acusaciones de herejía, sodomía y adoración al diablo. Crearon una narrativa que transformaría a los héroes de la cristiandad en monstruos depravados. La historia de la caída de los templarios es una historia de traición, tortura y codicia. Pero no es el final de nuestro relato. Nuestro relato termina aquí, en la cima, en el momento de su máximo poder, justo antes del amanecer del viernes 13 de octubre de 1307. En este momento, la Orden es un gigante que domina Europa. Su poder es absoluto, su riqueza legendaria, su independencia total. Son el Titanic de su época, magníficos, invencibles y navegando a toda velocidad hacia un iceberg que no pueden ver. Su historia no es una advertencia sobre los peligros de la herejía, sino sobre la naturaleza del poder mismo. Demostraron que una organización puede volverse demasiado grande para existir, demasiado poderosa para ser tolerada, demasiado independiente para encajar en un mundo de naciones soberanas. Crearon un modelo que resonaría a través de los siglos. Una entidad global que fusionaba el poder militar, el capital financiero y una ideología unificadora, una estructura que superaba tanto a los estados como a las iglesias. Fueron destruidos, pero su modelo sobrevivió. Ahora, miren nuestro mundo. ¿Qué creen que representa una mayor amenaza hoy? ¿Un Estado-nación impulsado por una ideología fanática? ¿O una corporación global que no se rige por ninguna ley, salvo la del beneficio? Escriban su respuesta en los comentarios. Su perspectiva es el verdadero epílogo de esta historia.